Muy buenas tardes. Mi nombre es Aidy Davis Pérez Muñoz y trabajo con mi compañera Ruby Estela Castro Macausna. Estamos en el segundo semestre de la maestría en Ciencias de la Educación, cuarta corte. Nuestro título de proyecto se llama Construcción de Ciudadanía desde lo decolonial, etnografía en las instituciones educativas de Aguas Prietas en Turbaco y Manuel Mundo Mendoza en el Carmen de Bolívar. Tenemos como pregunta cómo formar al ciudadano en la escuela a partir del reconocimiento del voto. A lo largo de la historia de Colombia, la educación ha sufrido algunos cambios que han marcado el puesto que ésta ocupa dentro de la sociedad. Haciendo una retrospección, se puede observar que durante la época de la colonia, los primeros en iniciar el proceso educativo fueron los franciscanos, congregación religiosa católica, cuyo principal objetivo fue la evangelización de los aborígenes, de tal forma que sus creencias y costumbres fueron sepultadas por los dogmas cristianos. Luego surgieron las escuelas en las que solo se enseñaba a leer y la religión. Más adelante llegaron al país los jesuitas, quienes introdujeron unas nuevas materias como la matemática, las lenguas modernas, la química, y se dio un ambiente mucho más universitario en la educación. Esta comunidad fue expulsada de Colombia a finales del siglo XVII. Se entregó entonces el control de la educación al Estado, quitando a la Iglesia tales funciones. Se impuso la enseñanza del inglés y del francés en instituciones de nivel medio y alto, y se desestimuló la enseñanza del latín. Se implementaron las escuelas de educación elemental, introduciendo el método lancasteriano, caracterizado por ser de una fuerte disciplina, severos castigos y de fundamentos memorísticos. En el año de 1886, como es de profundos cambios a nivel nacional, donde la Iglesia Católica y el Estado se unen a través de un concordato, se presenta la redacción y aprobación de la Constitución. Para esta, la educación fue un tema ampliamente tratado. En su totalidad, esta debía organizarse de acuerdo a las normas y dogmas de la religión católica, la cual se impuso además como asignatura obligatoria en todos los centros educativos. Se concedió a la Iglesia el derecho de inspeccionar los textos y el arzobispo determinaba cuáles se ceñían a las condiciones que requería la Iglesia. Comenzando el siglo XX, la nación, con una profunda crisis política, económica y social, muy decaída, hizo que muchos niños y niñas abandonaran la escuela. Además, el gobierno retomó de nuevo el decreto 1872 que promulgaba lo siguiente: los estudiantes urbanos estudiarían la primaria por 6 años y los de la zona rural por 3 años. Esto se reflejaría en instalaciones educativas en pésimas condiciones y pobres ingresos para los maestros. Aunque ya la Iglesia no mantenía la hegemonía que había tenido, aún tenía preponderancia en las decisiones que en educación se tomaran. Sin embargo, también se nota una gran influencia de las instituciones estatales en el ámbito educativo, a veces sin el consentimiento necesario. Todo esto permite resaltar que nuestra educación no es el resultado de acuerdos, sino que ha sido impuesta de manera arbitraria, sin tener en cuenta las necesidades reales de los educandos. Esto se refleja a su vez en la manera en que los estudiantes se relacionan entre sí y con las figuras que usualmente representan la autoridad, como son directivos, docentes y padres de familia. Salta entonces una problemática que se presenta en las instituciones educativas de Aguas Prietas en Turbaco y Manuel Mundo Mendoza del Carmen de Bolívar.
hemos podido observar que las normas que se dan al interior de estas instituciones son impuestas, mas no consensuadas. Esto genera resistencia entre los estudiantes, al no haber diálogo ni consenso, sino imposición arbitraria. El niño y el joven no manejan un concepto propio de ciudadanía, sino uno impuesto que no ha sido discutido. No se respetan las normas porque éstas no han sido realmente interiorizadas. Esto hace que siempre se requiera la presencia de la figura policial para que pueda aplicarse. El estudiante no se siente escuchado, no se identifica con lo que le enseñan, no reconoce al otro como un ser igual a él, dando pie a que él tampoco escuche ni respete. Es así como se generan miles de conflictos dentro de las instituciones anteriormente mencionadas, desde problemas de matoneo, agresiones físicas y verbales, hasta la deserción escolar, por no encontrar una identificación personal con la que se promueva la escuela. Al reflexionar sobre esta situación, podemos afirmar que el resultado de la imposición colonizadora se ha imperado en la educación colombiana. De aquí surge nuestro proyecto investigativo denominado Construcción de Ciudadanía desde lo decolonial, como lo había mencionado al principio, que busca resolver la pregunta: ¿cómo afrontar al ciudadano en la escuela a partir del reconocimiento del otro? Nos propone iniciar un proceso de formación de un otro ciudadano, no un ciudadano nuevo, sino de un otro ciudadano, quien a partir del reconocimiento del otro participe en la construcción de democracia en y desde la escuela. Hernando Gómez Escobar afirma que, sí, hablar de ciudadano no es solo hablar de derechos y deberes desde lo jurídico, es mucho más amplio y conlleva mirar en profundidad desde ángulos diversos y distantes en ocasiones, pues su manejo debe ser comprendido para que en algún momento pueda ser entendido. También podemos observar en palabras de Catherine Walsh, abro comillas, la colonialidad del saber es el posicionamiento del eurocentrismo como la perspectiva única del conocimiento, la que descarta la existencia y viabilidad de otras racionalidades epistémicas y otros conocimientos que no sean los de los hombres blancos, europeos o europeizados. Cierro comillas. Surge pues la necesidad de propender por el reconocimiento de nuestra identidad latinoamericana desde las mismas bases de la escolaridad donde nosotros nos desenvolvemos, en la medida que seamos capaces de valorar nuestra idiosincrasia, podremos luchar por una identidad ideológica, epistémica, social y económica. Francisco Cajiano dice: hay cosas que no se enseñan en el salón de clase, y una de esas es el comportamiento cívico, porque si bien uno le puede dar consejos a los niños, que está bien, y enseñar ciertos comportamientos, que ese es, o en otra época se llamó urbanidad, y lo vemos mucho con la urbanidad de Carreño, eso no asegura que una persona realmente tenga el ejercicio pleno de la ciudadanía, que es un ejercicio que implica una reorganización muy profunda de los ambientes en los que los niños nacen y se desarrollan. Insistimos en construir a partir de lo intercultural visiones otras de ciudadanos con la diversidad que ello nos pueda mostrar. A partir de un estudio etnográfico desarrollaremos esta investigación porque, en palabras de Rodrigo Parra Sandoval, la investigación no se hace sobre la población escolar, sino con ella, a partir de ella y para ella. El fin de esta manera de investigar no es solamente producir conocimiento, sino transformar la escuela al hacerlo. De esta manera, el autor busca expresar lo que debe ser el fin último de la etnografía,
que es la transformación de una realidad desde una problemática que la afecta hacia una solución que la mejora. Nuestro proyecto de investigación está enmarcado en el reconocimiento del otro, construir un ciudadano a partir de los estudios de Catherine Walsh como interculturalidad, y también tenemos a Hernando Gómez Escobar. Pues de hecho estamos viendo la construcción de un ciudadano mucho más impuesto. Si nosotros vemos a través de los estudios históricos que han realizado en nuestro país, y algo que comenta Germán Colmenares en Convenciones contra la Cultura, es que a nosotros nos han impuesto muchas de las decisiones, no nos han consultado, todo obedece al poder, y como llamamos el poder desde arriba, que impide que podamos construir a partir de abajo las relaciones que nosotros a diario manejamos. No es ajeno mirar cómo a partir de la resolución del conflicto que tenemos, todo es político. No miramos la sociedad como tal y cuáles son sus necesidades. Todo va impuesto, desde la llegada de los españoles a América, particularmente en nuestro territorio colombiano, cuando se dieron las guerras de independencia también, porque lo que sucede es más un cambio de nombre que un cambio de concepto político. Se quitaron los nombres españoles y llegaron los nombres criollos, pero la sociedad seguía igual. Es más, dentro de la historia observamos que el que tiene el poder es quien lo escribe, más los demás son invisibilizados. Lo que queremos rescatar es, a partir de un concepto que es político, concepto de ciudadano, democracia, que se incluya la participación de todos, pero que a la vez se construya con elementos de la cultura, interculturales, y al mismo tiempo tener en cuenta que no somos los únicos que tenemos el poder. Lo manejamos desde la escuela, porque vemos a diario muchas situaciones que se nos presentan. Es cierto que nosotros estamos inmersos, y por el hecho de estar inmersos también podemos observar cómo son las relaciones de los estudiantes. Se nos ha impuesto también una serie de políticas. Es más, cuando se dio el Frente Nacional, a partir de 1957, la alternancia de poder entre los conservadores y los liberales. También vemos cuando se nos imponen las distintas constituciones que han existido. También hemos visto cómo en esta lucha de poderes que tiene en nuestro Estado colombiano, convergen en llegar a la escuela, porque la escuela, y en la escuela se reproduce el poder. Entonces, a partir de esto observamos cómo nosotros podemos manejar un concepto de ciudadano mucho más alterno, no impuesto ni hablado solamente de lo que llamamos competencia ciudadana, que aún no entendemos la profundidad de qué es realmente competencias cuando manejamos un tipo de educación, un tipo de valoración en el estudiante, y ciudadanía, que implica una participación de todos. Pero cuando llegan unos estándares y todo está esquematizado, en donde todos deben ser tratados iguales, aunque aparezcan ciertos elementos que se supone son para tener en cuenta la pluralidad, no se tiene en cuenta y solo se mira a través de una nota. Yo coloco competencia ciudadana 3.5, 4 o 2, no tengo un medidor para determinar si es competente o no como ciudadano, si más yo no negocio con los estudiantes lo que realmente está sucediendo en un aula de clase. ¿Qué tipo de ciudadanos se forma en la sociedad? Y es más, ¿qué tipo de ciudadanos se forma en la escuela? Podría ser una de las preguntas que nosotros tenemos aquí, y todavía estamos construyendo un ciudadano que, a pesar de estar dentro de unas competencias ciudadanas, nos falta mucho por elaborar. Tenemos unos objetivos. El objetivo general: propiciar la formación de un otro ciudadano, quien a partir del reconocimiento del otro participe en la construcción de la democracia en y desde la escuela. Y unos específicos: establecer contraste entre ciudadanos formados desde preceptos homogeneizantes y aquel que puede surgir desde la postura de lo decolonial. Otro: proponer la formación del ciudadano a partir del reconocimiento del otro, de sus derechos, de su identidad propia y de sus diferencias. Y un tercero: reflexionar desde un enfoque intercultural, en que consiste
la organización de ambiente educativo para el ejercicio de la ciudadanía. Estamos abiertos a discusiones, estamos abiertos a recibir cualquier tipo de sugerencia. Somos unos humildes estudiantes tratando de buscar nuevas formas de que nuestra educación realmente se construya a partir de lo que somos, no desde lo que se nos ha impuesto durante muchos años simplemente por mantener un poder. Muchas gracias.